Bueno, ya escuchamos cómo se ve el tema de las energías renovables, energías fósiles, como también se les llama a las otras. Entonces escuchamos a Greenpeace. ¿Qué pasa con personajes que están en nuestro país metidos en diferentes áreas de este tema que tenemos el día de hoy? Julio Valle es vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y de la Asociación Mexicana de Energía Solar. Julio, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Muy bien, Gracias. todo bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo te va de encierro, mi querido Julio? Pues adaptándonos, es una nueva forma de trabajar, disfrutando la familia y enfrentando estos retos del confinamiento con una mente positiva. Sí, pues sí. Paolo Salerno es Managing Partner de Salerno y Asociados y profesor investigador del Centro de Energía del ITAM. Paolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un saludo a toda tu audiencia. Todo muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Va bien el tema, bueno, hasta donde es posible, del encierro o no? Yo personalmente ya me adapté. De hecho, me he hecho más pigro, pero sí, la verdad que gracias a Dios, pues en lo que cabe estamos bien, que es la cosa más Qué bueno. importante. Y sí, pues lo estamos llevando. Entonces, pues tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Yo creo que es importante hacerlo, pero pues tiene sus ventajas, ¿no? Sí, Tiene alguna ventaja que otra, poder estar en casa, despertarse una media horita más tarde para poder sí, claro. disfrutar de un cafetito con calma. El otro día me decía un amigo, dice, no sé qué voy a hacer ahora que ya me digan que puedo salir, a lo mejor ya no quiero, ¿no? Bueno, a ver, les pregunto a los dos, empezamos contigo, Julio. No sé si pudieron escuchar lo que nos dijo hace un momento Gustavo de Greenpeace, pero si no fuera así, yo les diría, ¿cómo encontramos como el justo medio de este debate, entendiendo que se están tomando decisiones importantes, se está invirtiendo dinero, se está construyendo una refinería, se está apostando todavía por la exploración y por sacar el petróleo de las aguas profundas o de donde se pueda? A ver, Julio, te diría, ¿cómo encontramos ese justo medio para no caer también en maniqueísmos, ¿no? De esto sí, esto no, y el gobierno está equivocado de todas, en fin, a ver, echémonos a andar, Julio. Pues mira, creo que el gobierno está haciendo su chamba en términos del sector petrolero, ¿no? Y ha sido una fuente de ingresos muy importantes para el país. Y creo que el reto es adaptarse a esta nueva realidad, a este nuevo entorno de precios, de competidores muy agresivos y de un cambio en la dominancia del mercado que está comandada principalmente por los saudíes y que van a tener impactos y repercusiones en la posición global que venía manejando México en ese sentido. Ahora, en términos del sector eléctrico, es un momento de grandes oportunidades en términos de diversificación, en términos de ir consolidando una transición energética y el cambio de una matriz predominantemente térmica y basada en los combustibles fósiles a una matriz con el aprovechamiento de diversos recursos renovables disponibles localmente, disponibles inagotablemente, y que podrían ayudar a México y a todos los países, como bien lo comentaba nuestro colega de Greenpeace, a ir transitando hacia una economía de bajo carbono y combatiendo muchos de los males y pesares asociados a las emisiones producto de la combustión de estos combustibles fósiles. Julio, déjame preguntarte ahí sobre esto. ¿Cuánto le durará, en términos técnicos, presumes al gobierno mexicano esta estrategia? Y cuando digo eso, pienso en la efectividad y la posibilidad de recuperar muchos elementos tan adversos que hay hoy en la economía. Creo que el gobierno podría seguir insistiendo en la vía de inyectar dinero al sector hidrocarburos. No creo que sería una apuesta muy sabia ni muy certera, dado que estamos viendo la incapacidad de la empresa petrolera de llegar a los recortes, de llegar a la eficiencia económica, técnica y financiera que requiere para seguir manteniéndose como una de las empresas más grandes en el mundo, ¿no? Sí. Creo que es momento oportuno de diversificar, de no poner todos los huevos en una sola canasta y aprovechar en estas tecnologías que están ya hoy disponibles como las mejores y las más baratas para el sector eléctrico, de manera de aprovechar e ir transitando fuera de esta dependencia y adicción a los hidrocarburos.
Paulo, lo mismo te planteo. ¿Cómo ves las cosas, Paulo? Mira, yo cuando tengo una dificultad en descifrar una situación, siempre intento un poco salirme del contexto nacional y de ver la situación a nivel internacional, ¿no? Y los datos son bastante claros. O sea, sí, podemos apreciar, y esto es de la Agencia Internacional de Energía, son datos que pueden consultar libremente. A nivel internacional, la caída de la demanda ha sido más o menos del 2,6% Ajá. y las renovables han subido un 3%. O sea, han pasado del 26 al 28% más o menos con respecto al año pasado. ¿Esto qué significa? Significa que en el mundo hay una propensión hacia un cambio de paradigma, ¿no? Como decía justamente Julio, México tiene unos recursos sumamente importantes. Le voy a dar unos datos que son de la Secretaría de Energía. En 2016 teníamos 688 megas de potencia instalada de solar. Hoy tenemos 5.629 y el panorama más castigado de potencial solar que tiene México son 218.000 megas. Entonces, México tiene una bendición que es la de tener un recurso solar importantísimo, lo de tener un recurso eólico también muy importante y sobre todo nos estamos dando cuenta que ya un país tiene que diferenciar su matriz energética. ¿Por qué? Porque la volatilidad de los precios del petróleo o de los petrolíferos o de los derivados depende muchas veces de situaciones externas a un país y esto puede afectar de forma negativa a todo el desarrollo del mismo. Entonces, a lo que voy con esto es que México debería de impulsar las energías renovables al máximo y tener el petróleo como una fuente de ingreso adicional que le permita esta transición energética, le permita de crecer como país, le permita de cumplir con el Acuerdo de París y sobre todo crea una nueva fuente de trabajo, una nueva fuente de desarrollo y que esta fuente de desarrollo sea sustentable y sostenible como los grandes países a nivel internacional están haciendo. Ejemplo sencillo, California está produciendo al 78% con mix renovable, para hacer un ejemplo Sí. aquí cercano. Oye, Pablo, las condiciones petroleras de México son todavía favorables. Ahora sí, si me permites, estamos exprimiendo lo último de lo último. Realmente se acaban de descubrir otros pozos de petróleo. O sea, México, el problema no es si tiene recurso o no tiene recurso. El problema es otro. Es uno, saber cuánto nos cuesta extraer ese recurso. Dos, saber cuál es el precio internacional de ese recurso. Porque yo puedo tener 1 billón de barriles al día, pero si el precio, como estuvo hace 2 semanas, es negativo, pues yo con ese recurso no hago nada, inclusive voy en pérdidas. Entonces, yo lo vería más como un producto asociado que fomente la transición energética, que fomente el crecimiento del país. Sí, hay recursos, pero también el combustorio que se saca en México, si ustedes han leído los periódicos justamente de ayer, CFE tiene que importar combustorio de otros lados para mezclarlo con la mezcla mexicana, porque la mezcla mexicana tiene un alto impacto de contaminación y no lo pueden utilizar. Aparte que no lo pueden vender fuera de México, pero inclusive en México es tan contaminante que si no lo mezclan con otro tipo de combustible que viene de otro lado, que es un poco más refinado, no pueden ni siquiera utilizarlo acá. Entonces, quiero decir, el petróleo sí es importante, sí, México tiene un buen recurso y todo lo que ustedes quieran, pero tiene un recurso renovable que es muchísimo más grande, que es muchísimo más importante y que va a dar muchísimos millones de trabajos a muchísimos mexicanos y a todas las personas del sector. Entonces yo creo que tiene una gallina con los huevos de oro ahí al lado y simplemente la tienen ahí guardada y no se entiende por qué. Julio, a ver, además para que nos digas, retomando lo que ahora estaba, lo que dijiste inicialmente y lo que plantea
Paulo, déjame plantearte algo. Cuesta al país, ¿por qué hay como tanta reticencia para que el país pase a esta transición? A esta transición que además nos colocaría, de repente pienso, en una posición sumamente privilegiada, incluso en defensa del medio ambiente y en defensa de muchas cosas. ¿Qué supones que es lo que frena? Porque no creo que haya ahí necesariamente el proceso de la corrupción como tal, y lo pongo enfáticamente en esta administración. ¿Qué es lo que supones que está frenando esa transición? Pues todo apuntaría a que es un tema ideológico, ¿no? Sí, el proceso con el que veníamos transitando en México en materia del sector eléctrico había sido uno de los ejemplos a nivel mundial, ¿no? En términos de cómo hacer las cosas bien, cómo hacer las cosas claras, cómo hacer las cosas transparentes, bancables, y cómo ser exitoso en esa transición sin sacrificar en ninguno de los aspectos, ni técnico, ni político, ni económico, ni nada, ¿no? Los procesos de subastas que se fueron ejecutando en México tuvieron el reconocimiento de todo el mundo y han servido para que muchísimos países empiecen a adoptarlos para hacerse en procesos de gran escala de más y más tecnología renovable para suministrar al sector eléctrico. Entonces, no hay una razón fuera de lo ideológico por la cual pudiéramos estar caminando en una dirección contraria, ¿no? El país tiene recursos muy importantes, tanto en el solar como en el eólico. El país tiene una matriz diversificada, ¿no? Muy concentrada en la parte térmica, pero que poco a poco podría ir recibiendo mucha más energía renovable, pero todavía distamos mucho de los porcentajes de energía renovable variable que tienen países como Alemania, Dinamarca y mismo el ejemplo que planteábamos ahora de California. Sí. Entonces, la realidad es que no hay una lógica detrás de este amor ciego hacia las tecnologías convencionales. Creo que tiene que ver un poco más con tener una salida, ¿no? Y es un poco esa oferta que ha hecho CFE a Pemex de tomar todo ese combustóleo siempre y cuando le den el descuento adecuado, de manera de que no tengan que parar la refinación, ¿no? Y en ese sentido, ir aguas atrás, ir viendo qué es lo que está sucediendo y cómo evitar que Pemex tenga que parar sus operaciones por las condiciones en las que están ahorita y evidentemente por la coyuntura de precios que están viviendo en el mercado, ¿no? Pero la realidad es que no hay lógica para no hacerlo. En México se alcanzaron los precios más bajos en proyectos de energía eólica y solar en todo el mundo, sin subsidios, sin apoyos, simplemente con un marco claro, con transparencia y con un proceso de contratación digamos, digno de estudiarse en cualquier universidad del mundo. Tenemos 2 minutos, Paulo, cerramos y te planteo, pues yo creo que en poco tiempo ya no va a haber automóviles con gasolina, ¿no? O algo así, vamos a ver cómo le hacemos. Tenemos 2 minutos, adelante, Paulo. Sí, pues el tema de la movilidad eléctrica es un tema fundamental, o sea, es un tema que está, de hecho, es uno de los grandes issues de todo el mundo. Si van en todos lados ya se están empezando a ver las gasolineras eléctricas. Es un tema además, a nivel económico súper importante porque esto hará un cambio de paradigma que permitirá a México en general de tener una nueva área de oportunidad a las nuevas generaciones, de crecer tanto en el desarrollo de la movilidad eléctrica, tanto en el ámbito, digamos, de estas gasolineras eléctricas, como en el tema de la generación distribuida para abastecer esta gasolineras eléctricas, como por el otro lado, en el lado, por ejemplo, de la automotriz, así importante en México, del lado de las baterías, de los coches eléctricos, etcétera, etcétera. Ese es un pasaje que se va a dar antes o después. Obviamente yo creo que por el tema también del costo del combustible, los países europeos van a tener, digamos, van a estar a la vanguardia, pero sí, definitivamente es algo que va a pasar y es una gran oportunidad, una vez más, para un país como México de abrirse a un nuevo mercado y poder ser uno de los líderes de este mercado, siempre y cuando tomen en consideración que todo esto es parte de una transición energética fundamental para todo el país, para el medio ambiente y para cumplir también lo que son los acuerdos de París y el compromiso 35% 2024 que tomó la ley de transición energética.
A ver, ahora sí, perdónenme, pero a respuesta casi sí o no. Te pregunto, Julio, ¿no ves indicios de que esto vaya a cambiar? No, al menos en el corto plazo se ve que las autoridades están empecinadas en tratar de modificar el marco por la vía administrativa y no veo que esto cambie. A ver, en breve, mi querido Pablo. No, yo coincido totalmente con Julio. La idea también ayer se filtró un documento de CENER sobre la confiabilidad, que no sabemos si es verdad o no, y todo indica que las autoridades quieren por la vía administrativa, o sea, por la vía del derecho administrativo, o sea, a través del poder del Ejecutivo, implementar modificaciones o interpretar el marco normativo de una forma. Muchas gracias a los dos. Gracias. Hasta mañana. Luego. Hasta mañana. Adiós. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.